La copa de champán temblaba en mi mano, no de nervios, sino de contención pura. 6 meses armando este momento. Cada archivo, cada marca de tiempo, cada noche en vela me habían traído hasta aquí. El salón brillaba con el triunfo de inexoras luces doradas que subían por las paredes, mantas elegantes, cámaras disparando flashes bajo un cielo de cristal empapado por la lluvia. La noche de Seattle se pegaba a los ventanales como queriendo entrar a la fuerza. Mi jefe, Derek Langford, estaba en el centro de todo, traje perfecto, sonrisa perfecta, mentira perfectamente ensayada. Levantó su copa hacia mí. Entonces, dijo lo bastante fuerte para que la gente volteara. Al fin te pusieron en la patente, ¿verdad? Las palabras cayeron como cerillo en cuarto lleno de gas. Las risas se cortaron a la mitad. Alguien dejó caer un tenedor. La banda titubeó. Todas las miradas se clavaron en mí. Una ingeniera callada de vestido negro. Parada bajo las luces que antes me cegaban en sus presentaciones, lo miré fijo y sonreí. ¡Qué patente! Por un segundo delicioso. El mundo dejó de respirar. La asesora general, Victoria Hale, giró la cabeza desde la mesa de prensa. Su voz cortó el silencio como navaja. Entonces, ¿quién la firmó? Derek se quedó tieso. Su encanto se resquebrajó. Eso, debe haber. Pero el director general ya avanzaba entre la gente, la cara tallada en piedra. Hablamos, ahora. Los flashes estallaron. Los murmullos se encendieron como estática. Casi podía oír los engranajes girando el departamento legal, los inversionistas, los del consejo calculando riesgos en tiempo real. Yo no me inmuté. Ya había hecho las cuentas. 6 meses de trabajo robado. 6 meses de ser borrada línea por línea. 6 meses juntando pruebas demasiado sólidas para enterrar. Cuando Derek se dio la vuelta para irse con el director y los legales, su cara tenía el color de quien se da cuenta de que se acabó el oxígeno. Dejé mi copa en la mesa más cercana. El leve anillo que quedó fue tan intencional como una firma. Mi pulso se calmó. Para él, se acabó, casi. 2 días antes yo todavía era esa mujer en su escritorio, viendo morir su planta de oficina bajo la luz fluorescente, sin imaginar que era un aviso de lo que venía. 2 días antes, la luz de la mañana tenía el mismo tono que el brillo del monitor fría, sintética y demasiado fuerte para lo cansada que me sentía. Mi escritorio quedaba cerca de la sala de servidores, donde el aire siempre estaba a unos grados más seco de lo normal. Ahí vivía, o más bien moría, la planta. Había sido regalo de mi hermana cuando me ascendieron a ingeniera principal. Un potos chiquito, de bajo mantenimiento, prácticamente inmortal, pero bajo las luces de Nexora. Hasta lo inmortal se rinde al final. Las hojas habían pasado de verde intenso al color de papel viejo. Llevaba una semana sin regarla y, aún así, había encontrado su propia forma de irse. La miré esa mañana y pensé así mero. La mayoría de los días eran callados, salvo el zumbido de los ventiladores y el taconeo ocasional por el pasillo. Mi mundo se había reducido a bucles de código y gráficas que nadie fuera de mi equipo entendía. El motor de logística predictiva se había vuelto mi vida un algoritmo que recalculaba tiempos de entrega en tiempo real y le quitaba millones al desperdicio de la cadena de suministro. De esos que hacen babear a los inversionistas. No era trabajo glamoroso. Era precisión, paciencia, disciplina. El tipo de brillantez que no se anuncia hasta que te la roban. Derek decía que mi código era demasiado complejo para la demo. Tenía la maña de simplificar las cosas hasta que eran suyas. Reescribía mi documentación, cambiaba nombres de variables y lo llamaba a hacerlo presentable. Me repetía que no importaba, que el trabajo hablaría por sí solo. Estábamos en la reunión de pie del martes cuando noté el cambio. Derek estaba frente al pizarrón, señalando un diagrama de flujo que yo había armado línea por línea. Lo llamó nuestro gran avance. Sonriendo como si lo hubiera sacado del aire, todos aplaudieron. Yo tomé mi café y me quedé callada.
Después de la reunión, una pasante de ojos brillantes, Lexi, se acercó y me susurró: «Oye, vas a salir en la patente». Parpadeé. «¿A qué te refieres?». Frunció el ceño, como si yo hubiera preguntado algo raro. «Pues, ¿tú lo armaste?». «No», la vi alejarse. El zumbido de los servidores llenó el silencio que dejó. Otra hoja se desprendió de la planta en mi escritorio. Para el miércoles por la mañana, el aire de la oficina se sentía más pesado, como si los ductos empujaran algo más espeso que oxígeno. Entré temprano, como siempre, café en mano. El pelo todavía húmedo por la lluvia. Mi bandeja parpadeaba con la avalancha habitual de invitaciones a reuniones y alertas del sistema. Pero cuando intenté abrir la carpeta de documentación de la patente donde guardaba cada iteración del modelo y los borradores, apareció un mensaje gris en la pantalla: «Accesos denegado». Sin aviso, sin explicación, solo un muro digital donde antes estaba mi trabajo. Intenté de nuevo, pensando que era un error de permisos. El mismo mensaje. Revisé la configuración de administrador. Mi nombre había sido borrado sigilosamente de la lista de acceso. Alguien había limpiado la pizarra. Un pulso lento me subió por detrás de los ojos. Me aparté del escritorio y caminé por el pasillo que olía levemente a ozono y limpiador de alfombras. Las oficinas de los ejecutivos quedaban al fondo, vidrio esmerilado, placas minimalistas, silencio caro. Al pasar, escuché voces a través de una puerta entreabierta. Dos vicepresidentes que apenas conocía hablaban en ese tono bajo de quien discute algo que no debería oírse. «Qué bueno que limpiamos la PI antes de que el consejo se metiera», dijo uno. «Sí», respondió el otro. Langford lo manejó suave, sin cabos sueltos. Me quedé helada un segundo. Luego seguí caminando, lento, deliberado, como cuando te das cuenta de que tropezaste con algo que debía quedarse escondido. Esa tarde lo agarré a Derek junto a la máquina de espresso. Casual como siempre, mangas arremangadas, encanto encendido. «Ah, lo de la carpeta», dijo cuando le pregunté. «Solo es legal ajustando permisos antes del lanzamiento. Nada personal. Todo se mandó con los nombres correctos». Sonrió como si fuera un cumplido. Yo le sonreí como si le creyera. Esa noche, mi departamento estaba callado, salvo por el golpeteo de la lluvia en el vidrio. Conecté mi disco de respaldo, el patito de hule amarillo, que guardaba para copias personales, y empecé a copiar cada archivo local que era mío. Registros de Git, commits, historiales de versiones, hasta los prototipos rechazados, cada uno con su marca de tiempo, cada uno mío. Si estaban limpiando la casa, yo guardaría lo que importaba antes de que lo barrieran. El patito de hule amarillo estaba en mi escritorio como chiste que ya no hacía gracia. Souvenir de un hackathon de hace años. Hacía las veces de USB. Lo guardaba más por costumbre que por necesidad. Esa noche, sin embargo, se volvió mi bóveda. Lo conecté y vi la barra de transferencia arrastrarse por la pantalla, lenta y deliberada. Cada carpeta que había tocado archivos fuente, prototipos, datos de prueba, logs de commits fluyó hacia ese pajarito de plástico. Encripté el disco, le puse una contraseña que nadie adivinaría y le pegué una tira de masking tape Q7. No era la primera vez que tenía que proteger mi trabajo. Meses antes, Derek había borrado por accidente el historial de mi rama durante una fusión. Se paró junto a mi escritorio con esa sonrisita medio apenada y dijo: «Raro error. Git a veces es impredecible». Luego palmeó el respaldo de mi silla, como si yo fuera una niña que derramó su jugo. Pasé 3 noches reconstruyendo lo que borró. Esa fue la primera vez que entendí que el silencio también puede ser arma, la de él y la mía. Ahora, mientras seguía la copia, revisé mensajes antiguos de Slack, hilo tras hilo. Comentaba mi código con frases que picaban más de lo debido. Simplifiquemos esto. Demasiado técnico para el pitch deck. Hagámoslo más digerible.
Cada simplificación convertía mi trabajo en algo más fácil de robar. Abrí mi libreta, la que escondía detrás de manuales de API ya caducos. En una página en blanco escribí despacio, apretando lo suficiente para dejar surcos en el papel. La propiedad es un sello. La autoría es memoria. La lluvia afuera se había vuelto un ritmo constante, golpeando la ventana como metrónomo. En el reflejo vi el contorno tenue de mí misma a ojos cansados. Taza de café a medias. El brillo del código reflejado en el vidrio. Desconecté el patito. Lo envolví en un trapo y lo deslicé en el cajón bajo un montón de libretas sin usar. Luego me recosté, escuchando el zumbido leve de los servidores a través de la pared. Si querían borrarme, tendrían que empezar por borrar lo que yo recordaba. Para cuando llegó el viernes, había perfeccionado el arte de fingir. Sonreía en las reuniones de pie, escribía respuestas educadas y reía en los momentos justos. Por fuera, parecía estar bien. Por dentro, cada nervio era un alambre estirado al límite. Le mandé mensaje a Ava Moreno esa mañana. No hablábamos desde hacía meses, desde que se cambió de cumplimiento a legal, pero siempre había sido filosa, cuidadosa, de esas que notan lo que otros pasan por alto. Café a las 11. Yo invito, contestó en segundos. Edge and Ember Bar. El café quedaba a 2 cuadras de la oficina. Terreno neutral donde los chismes pasan por plática casual. Cuando entró, se veía igual blazer sobre jeans, pelo en un moño bajo, celular todavía en la mano aunque sonreía. ¡Ay, cuánto tiempo!, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. Hablamos primero de todo lo que no importaba: la lluvia eterna KJB de Seattle, la operación de rodilla de su perro, el café quemado de Nexora. Cuando por fin suspiró, le pregunté, ligera: oye, ¿cómo va lo de los registros de patente? Debe estar de locos antes del lanzamiento. Parpadeó. Esa pausa que delata un secreto antes de que salgan las palabras. ¿Cuál registro? ¿El motor de logística? Dije, firme. Derek mencionó que ya estaba cerrado. Su expresión flaqueó. No sorpresa, sino reconocimiento. Esa cara que pone la gente cuando se da cuenta de que entró a una conversación que no puede controlar. Espera, dijo despacio. ¿Te refieres a la patente de enrutamiento predictivo? Asentí. Ava bajó la mirada a su taza, los dedos apretando la manga de cartón. Lidia, no sales. Por un momento el ruido del café se difuminó, el traqueteo de tazas, la música baja, todo. Solo una frase y el mundo se ladeó. Bajó la voz. Debe ser un error. Voy a checar discretito. Logré una sonrisa. Pero algo dentro de mí se asentó, no shock, no confusión, solo una claridad helada. Los errores no cierran carpetas. Los errores no borran nombres. Cuando se fue, me quedé mirando el café que se había enfriado. El reflejo en la superficie mostraba 2 caras: la mía y la que era antes de aprender qué significa ser borrada. La invitación a reunión llegó a las 8:03 a.m. Asunto: charla rápida de alineación. Sin contexto, sin agenda. Solo la vaguedad corporativa que huele a problemas. Llegué a la oficina de RH con paredes de vidrio 15 minutos después. Adentro todo olía levemente a desinfectante y lavanda. La idea de la empresa de calma. Melanie, nuestra contacto de RH, esperaba con su clipboard en ángulo perfecto. Sonrisa suave como advertencia. Gracias por venir. Lidia, dijo, señalando la silla frente a ella. Esto será rápido. Me senté, cuidando igualar su tono. Claro, empezó con halagos, de esos que suenan ensayados. Has sido pilar del equipo de producto. Derek habla maravillas de tu trabajo técnico. Hizo una pausa, leyendo sus notas. Solo queremos asegurarnos de que tu energía se enfoque donde más vale en esta próxima fase. Ahí estaba el preámbulo cortés antes del empujón. Junté las manos. ¿Y dónde sería eso exactamente? Bueno, dijo, mirando de nuevo abajo. Derek mencionó que podrías dar un paso atrás en el desarrollo de funciones clave para enfocarte en mentoría y documentación.
un giro de liderazgo. ¿Sabes? Menos manos en la masa, más asesoría. Su tono era miel, pero el mensaje era ácido. Sonreí. Qué curioso, no sabía que estaba dando un paso atrás. Parpadeó, sonrisa tensa. ¡Ay! Tal vez entendí mal. No, dije. Todavía calma. Escuchaste exactamente lo que te dijeron. Por un segundo, su compostura titubeó y la vi el guión que falla cuando la otra actriz no sigue el libreto. Cerró su libreta, murmuró algo sobre aclarar expectativas y terminó la reunión antes de tiempo. De vuelta en mi escritorio, miré mi bandeja hasta que la pantalla se emborronó. Luego abrí una carpeta nueva titulada Archivo y adentro. Cada correo de proyecto desde que empezó la preparación del lanzamiento. Cada resumen de reunión guardado en PDF. Capturas de pantalla de los logs de permisos. Metadatos de la impresora de la noche en que Derek imprimió el borrador. Para la hora de la comida, ya había automatizado el proceso, todo duplicado, con marca de tiempo, encriptado, a salvo. Si ellos armaban una narrativa, yo armaría un expediente. Esa tarde, me vi reflejada en el monitor apagado. La mujer que me miraba ya no estaba enojada, estaba lista. La oficina estaba casi vacía cuando regresé esa noche. La lluvia afuera difuminaba las luces de la ciudad en una acuarela borrosa. Y cada pasillo zumbaba con ese silencio que te hace escuchar más fuerte. Le dije a seguridad que había dejado un disco corriendo en mi estación Medio Verdad. Al fondo del pasillo, la sala de impresoras brillaba con luz azul tenue. Las máquinas apiladas como centinelas callados. Olía a tóner, fuerte y estéril. En la bandeja de descarte había un montón de hojas con los bordes curvados por el calor. Las revisé por costumbre, pasando páginas de prueba y borradores de orientación hasta que lo vi Nexora borrador provisional de patente V3. El título pegó más fuerte que el frío del cuarto. Volteé la primera página. Autor Derek Langford. 5 inventores, sin referencias, sin rastro de mí. Leí el resumen línea por línea, mi propia lógica reflejada en la voz de otro, mi estructura de código, mis frases, hasta los conjuntos de datos de ejemplo que había generado desde cero. El trabajo que armé en 100 noches tardías había sido impreso, rebautizado y enviado bajo su nombre. Mi pulso se calmó en vez de acelerarse. Doblé el montón, lo metí en una carpeta manila y caminé a mi escritorio sin hacer ruido. El escáner zumbó suave mientras pasaba las páginas. Cada clic era preciso, metódico, definitivo. Guardé el archivo, anoté el número de serie de la impresora y el ID del trabajo. Luego abrí mi terminal y corrí un #checksum del documento. La cadena de números apareció en pantalla prueba inmutable. Lo respaldé en 3 lugares bóveda encriptada en la nube. USB con contraseña y una cuenta de correo que no usaba desde la maestría. Luego saqué foto a la cola de trabajos de la impresora marca de tiempo, ID de usuario, rango de IP interna, todo atado a la red del edificio. Cuando terminé, me recosté contra el escritorio y escuché. El zumbido de la impresora llenó de nuevo la sala, constante y rítmico, como un corazón que no sabe que traicionó a su cuerpo. Afuera, un trueno rodó por el estrecho, lejano pero seguro. Guardé la carpeta en mi mochila, apagué las luces y salí a la lluvia. Ava me llamó al día siguiente justo después del mediodía. Su voz sonaba firme, pero había algo, un hilo delgado de incredulidad, estirado al límite. Revisé el registro, dijo. Es peor de lo que pensábamos. Dejé mi taza con cuidado para no derramar. ¿Qué tan peor? Retrofecó todo. El envío final se coló 2 semanas antes del aviso de lanzamiento. ¿Y tu firma electrónica? No es tuya. No hablé por un momento. Afuera de mi ventana, la lluvia de Seattle trazaba líneas torcidas en el vidrio. La ciudad más allá borrosa y gris. La falsificó, dije al fin. Ava soltó el aire. Crucé el hash digital. No coincide con el que legal tiene archivado tuyo. Esto no fue descuido. Fue a propósito. El mundo a mi alrededor se redujo al sonido de su voz
y el tic-tac leve del reloj de la oficina. Y ahora involucramos a la asesora general en silencio. Nos encontramos esa tarde en una sala de juntas privada del piso 17. Mucho después de que la mayoría se hubiera ido, las luces de la ciudad sangraban por las ventanas, atrapadas en el acero cepillado del logo de Nexora en la pared. Victoria Hale, asesora general. Escuchó sin interrumpir mientras Ava exponía las pruebas. Cuando habló, su tono era calmado, casi distante. Iniciaremos una revisión de cumplimiento antes del lanzamiento, dijo, sin memo interno, sin ruido, pero hay que manejarlo con pinzas. El consejo no puede oír ni un susurro hasta confirmar la falsificación. Su mirada se posó en mí. ¿Todavía planeas ir al lanzamiento? Sí, dije. No me lo pierdo por nada. Me estudió un segundo. Luego asintió. Bien. Mantén la calma. Nosotros nos encargamos. Cuando salí del edificio, la lluvia había parado. Las calles brillaban con reflejos neón y faroles estirados en charcos. Mi reflejo se movía entre ellos, calmado, deliberado. La invitación al lanzamiento seguía abierta en mi van de releases cuando llegué a casa. Le di a aceptar. Si Derek quería fiesta, le daría una que valiera la pena recordar. El salón brillaba como escenario armado para el engaño espejos, candiles, jazz suave bajo el tintineo de copas. Desde el balcón, el skyline de Seattle parpadeaba contra el agua. 1000 luces fingiendo ser estrellas. Llegué 40 minutos tarde. A propósito, para entonces las cámaras rodaban. Los inversionistas estaban borrachos de champán y proyecciones de ganancias. Y Derek Langford estaba en su salsa. Estaba en la plataforma elevada junto al banner de Nexora. La voz rica con el pulido de quien practica sinceridad frente al espejo. La innovación, dijo, no es un acto en solitario, es un coro de brillantez, una armonía de ideas que nos impulsa. El público rió suave, encantado. Yo me quedé al fondo, vestido negro, sin gafete, manos firmes. Ava me vio desde el otro lado. Estaba con 2 de cumplimiento, expresiones indescifrables, celulares discretamente grabando. Derek levantó su copa, escaneando la sala. Su mirada aterrizó en mí. Por un segundo ni su ritmo falló. Luego sonrió ancho, ensayado, peligroso. Y hablando de trabajo en equipo, dijo, Lidia Carreño está aquí esta noche. Al fin te pusieron en la patente, ¿verdad? La sala se cayó, como si alguien hubiera apagado el aire. La pausa se estiró, eléctrica. Lo miré a los ojos, calma, sin parpadear. ¡Qué patente! Un murmullo recorrió la multitud. La asesora general, Victoria Hale, giró bruscamente hacia Derek. Entonces, ¿quién la firmó? Su voz salió por los altavoces cortando la música. La sonrisa de Derek se derrumbó. Bueno, el equipo legal. Antes de que terminara, el director general, Marcos Reed, dio un paso al frente, cara rígida. Hablamos, ahora. Los celulares se alzaron. El murmullo creció como viento en cristal. La mano de Derek tembló. El champán salpicó su puño. Intentó reírse, pero nadie reía. Ava se acercó, su celular todavía grabando. Cumplimiento la siguió, callado y preciso. El círculo alrededor de Derek se cerró. La multitud se apartó en incredulidad lenta. Volteó hacia mí una vez más, buscando piedad. No le di ninguna. La música paró. El silencio que siguió fue absoluto. En él escuché el sonido de algo rompiéndose su carrera, su control, tal vez hasta la ilusión de que la verdad puede quedarse enterrada para siempre. Tardó menos de 48 horas en que las consecuencias llegaran a cada rincón del edificio para el lunes por la mañana. El nombre de Derek ya no estaba en el directorio ejecutivo. Su acceso con gafete revocado, su oficina de vidrio a oscuras. Legal se movió rápido, más rápido de lo que esperaba. La auditoría destapó todos los envíos retrofechados, la firma electrónica falsificada, los archivos de código duplicados que renombró como suyos.
Hasta los logs de la impresora coincidían con la noche que me quedé hasta tarde. No me regodeé. Solo lo vi pasar, callada, como la marea que retrocede después de una tormenta. La gente evitaba mis ojos en el pasillo, no por culpa, sino por desconcierto. Nunca habían visto a la empresa moverse tan tajante. RH mandó un memo sobre realinear expectativas de liderazgo. Cumplimiento tuvo revisiones a puerta cerrada. Ava pasó por mi escritorio una mañana. Dejó una taza de café sin decir palabra y siguió. Fue suficiente. Para el miércoles por la tarde, llegó un sobre a mi escritorio. Adentro, una sola hoja, el certificado provisional de patente actualizado. Mi nombre impreso junto al suyo. Mismo espacio, sin asterisco, sin nota al pie. Limpio, definitivo. Pasé el pulgar por las letras una vez. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el cajón junto al patito de hule amarillo. Las dos cosas quedaron juntas como sujetalibros, prueba de lo que construí y prueba de lo que sobreviví. La oficina se sentía distinta ahora. La tensión que antes zumbaba bajo cada conversación se había diluido, reemplazada por una reverencia rara. Alguien había regado la planta de mi escritorio mientras no miraba. Sus hojas estaban suaves, verdes de nuevo, venitas pequeñas estirándose hacia la luz. Abrí Slack, tecleé el nombre de Derek en la barra de búsqueda y di borrar. Sin alerta, sin mensaje de confirmación, solo silencio. El zumbido de los servidores llenó el espacio donde antes vivía su voz. No era triunfo lo que sentía, ni siquiera alivio. Solo el peso callado del equilibrio restaurado. Esa paz que no se anuncia, simplemente respira,